Buenos días, buenas tardes o buenas noches con todas las personas que están viendo este video. Yo soy Nelson Berru y bueno, estamos en el 10 de diciembre. Vamos a estudiar el libro de Colosenses, los 4 capítulos que le componen. Y bueno, un libro menos, un libro más en el año bíblico, mis queridos hermanos. Y a continuación seguimos con Hebreos. Va a estar fácil, ya lo estoy estudiando, no está tan pesado la verdad, pues solamente es un repaso del santuario celestial más o menos. Del santuario terrenal en comparación del celestial. Vamos a entender muchas cosas ahí. Hay mucha doctrina. Ahí sí van a ser videos más que seguro un poquito largos. Y bueno, estamos prontos a llegar a Apocalipsis y a terminar el año bíblico. Y bueno, que Dios permita toda esta obra, que permita llegar hasta el final. Una vez más, agradecer a todas las personas que apoyan el Ministerio de Profecías Bíblicas. Muchas gracias, ya que sin ustedes nada de esto podría ser posible, mis queridos hermanos. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a hacer una pequeña oración para empezar el estudio del día de hoy. Así que oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, mi Señor. Gracias por un día más de vida. Una vez más, estamos aquí ante tu presencia. Primero que nada, para darte las gracias por todo lo que haces por nosotros día tras día. En este momento, vamos a estudiar un libro más en el año bíblico. Vamos a estudiar Colosenses. Seas tú, una vez más, el maestro instructor de esta clase. De igual manera, te pedimos por cada uno de los pedidos de oraciones que llegan al Ministerio de Profecías Bíblicas. Sería imposible mencionarlos todos, pero te pedimos por cada uno de ellos, por el muro de oraciones. Por toda la hermandad del mundo, por este momento difícil que estamos pasando en este planeta, en estos momentos. Estamos llegando a la parte final, estamos llegando al clímax de la historia de este planeta Tierra. Así que, mi Dios, ayúdanos. De igual manera, para los que tenemos planes para vivir en el campo, ayúdanos a encontrar el lugar adecuado, a las personas adecuadas, para poder hacer la obra que tú también nos has encomendado, que es el mensaje de los 3 ángeles. Ponnos a las personas adecuadas en el camino para poder hacer esto. Mi Señor, te lo pido todo sin merecerlo, en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Y bueno, vamos con la introducción del libro. Tenemos primero que nada el título. Nos dice así: es probable que esta epístola, como otras de Pablo originalmente, no llevaba ningún título. Pues es una carta. Los manuscritos existentes más antiguos tienen el sencillo título a los Colosenses o a Colosenses. Lo que sin duda fue añadido por algún antiguo escriba cuando se recopilaron las cartas de Pablo y se publicaron en conjunto. Pero es evidente que este título es correcto. Mejor dicho, se sabe que era Colosenses. En pocas palabras, el título está bien. Bueno, ya les he dicho esto de los títulos, no es muy relevante. En fin. El autor, esta epístola lleva los nombres de Pablo y Timoteo como sus autores. Sin embargo, las repetidas referencias que hay en la carta demuestran que en realidad fue Pablo el que la escribió, en su nombre como en el de su colaborador más joven. La iglesia primitiva unánimemente atribuyó la carta a Pablo, aunque los críticos más extremistas de los últimos 2 siglos sostienen que esta epístola no fue escrita por Pablo. Por lo general, los eruditos actuales la atribuyen a él. Bueno, ya saben esto de los eruditos, pero hasta donde yo entiendo y yo me di cuenta, para mí es Pablo. Marco histórico. No se sabe con exactitud cómo, cuándo o quién fundó la iglesia de Colosas. Pablo utilizó a Éfeso como el centro de sus actividades misioneras durante unos 3 años. De esa manera, dos ciudadanos de Colosas, Epafras y Filemón, quizás oyeron las buenas nuevas de la salvación y junto con otros pudieron haber llevado el evangelio a sus conciudadanos. O sea, posiblemente mientras Pablo estaba ¿dónde dije? En Éfeso, 2 personas o quizás unas cuantas más oyeron a Pablo y pues por esa conversión del evangelio, pues ellos cogieron y fundaron la iglesia en Colosa, o la iglesia de los colosenses también podríamos decirlo. Más que seguro fue así. Y bueno, más que seguro el evangelio, no es que más que seguro, realmente así ha sido el evangelio, ha sido justamente por personas aisladas que han escuchado el evangelio, han formado una iglesia y bueno, ya saben el resto de la historia. Por lo tanto, aunque Pablo pudo no ser el fundador de la iglesia de Colosas, probablemente fue en sentido muy real su padre, según esta epístola. Es evidente que él sentía
él se sentía responsable por la condición espiritual de los cristianos colosenses y que conocía bien sus necesidades y los peligros en que estaban. Entonces, a pesar de que Pablo exactamente no fundó la iglesia, los discípulos de él, vamos a decirlo así, sí lo hicieron. Entonces, de cierta manera, él se sentía un poco responsable por esa iglesia. En fin, dice, ¿qué más nos dice? Algunos eruditos la han identificado como provenientes de dos focos. Los judaizantes y los gnósticos. Indudablemente contenían elementos judaizantes y algunas de las falsas doctrinas a las que se hace alusión en esta epístola son similares a las que sostenían ciertos gnósticos en los siglos I, en el siglo II y III. Sin embargo, en vista de la gran incertidumbre que hay en cuanto a la situación de ese entonces, probablemente sea preferible entender que las falsas enseñanzas de Colosas era una mezcla de judaísmo y de alguna clase de paganismo oriental, quizás una forma antigua de gnosticismo y no dos sistemas separados de enseñanzas. Aquí está hablando un poquito de los problemas que había en la iglesia de Colosas. Pues Pablo escribió esta carta justamente porque habían ciertos problemas de algo así, de una especie de mezcla entre el gnosticismo y el judaísmo. Se había medio entrelazado estas dos ideas, ciertas enseñanzas raras que ya vamos a estudiarlo ahorita. En fin, sin embargo, lo siguiente parece ser claro. Los falsos maestros de Colosas enseñaban la existencia de seres angelicales dispuestos en órdenes diferentes, intermediarios entre Dios y el mundo, que actuaban como mediadores de los hombres y les proporcionaban salvación y merecían que se les rindiera culto, o sea, adoración a ángeles, mejor dicho. Esos maestros insistían al mismo tiempo en un ceremonialismo extremadamente legalista que seguía los moldes judaicos y ponían énfasis en la circuncisión y en tabúes en asuntos de comidas y bebidas y la observancia de festividades. Pablo escribió la epístola a los colosenses para atacar tales enseñanzas. En otras palabras, podríamos decirlo así para ser un poquito más entendible, de que habían una parte de judaizantes que pues aplicaban todo lo que aplicaban los judaizantes, la circuncisión, el guardar las fiestas, etc. Y a su vez también pregonaban que había que adorar a ángeles. Era prácticamente estas las enseñanzas de este grupito. Y Pablo escribió esta carta para combatir esto. Esto me recuerda mucho a la religión católica. Esta epístola fue redactada sin duda en Roma alrededor del año 62, durante el primer encarcelamiento de Pablo. El tema del libro es el siguiente, dice. En la epístola a los colosenses, Pablo se expresa enfáticamente contra la herejía prevaleciente en la iglesia en Gálatas, y en otros escritos refuta únicamente a los judaizantes. Pero aquí su propósito es mixto. No solo se preocupa por refutar el legalismo judaizante, sino que también se opone a ciertos elementos paganos que procuraban degradar o eclipsar el ministerio de Cristo. También se minimizó un poquito a Cristo. Estaba pasando esto en la iglesia de Colosas. Por lo tanto, ataca la idea de intermediarios angélicos como agentes de creación y mediación y declara que únicamente Cristo es creador y mediador. Y verá, les dije que esto me recuerda se me hace muy similar a la religión católica, porque en la religión católica hay 1.000.000 de santos. No estoy exagerando, hay 1.000.000 de santos. Han hecho santo al que se les ha pasado por delante. Y obviamente cuando tú te dedicas a San Jerónimo, a San no sé quién, o al San del no sé cuantito, vos desvías la mirada, desvías la adoración a algo que ni siquiera existe, a un demonio quizás más que seguro, y pues simplemente ignoras a Dios totalmente, o el ministerio de Dios, bueno, etc. Ignoras a Dios totalmente. Es lo que estaba pasando, se estaba desviando la adoración a los ángeles, que no pueden hacer mucho por nosotros en realidad. Y de esa manera Cristo quedaba simplemente a un lado. Eso es lo que estaba pasando en esta iglesia. En fin, Cristo es la cabeza tanto de las cosas materiales como de las espirituales. En Él no hay ningún dualismo. Jesús está por encima de todo. Por Él subsisten todas las cosas. Es Dios. En Él mora la plenitud. No necesita de subordinados o emanaciones. Pablo asegura
que en Cristo están todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. El misterio consumado y salvador no es un conocimiento esotérico referente a las diferentes órdenes de ángeles. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Por eso condena el culto a los ángeles, que los falsos maestros propiciaba como una negación de la perfección de Cristo como sustentador y mediador. O sea, todo eso enseña en el libro, ya vamos a ver. El apóstol también trata de los resultados morales de esas herejías. Prohíbe por igual los extremos de un ascetismo demasiado rígido y de la licencia desenfrenada. Ambas herejías sostenían que la voluntad humana es soberana. O sea que no se puede ir en contra de los impulsos humanos prácticamente. Este culto a la voluntad es una humildad falsa o fingida y por lo tanto condenable. Todas las complacencias carnales, y la lista del apóstol es casi exhaustiva, son rigurosamente condenadas. Pablo presenta a Cristo como el creador y el sustentador del universo, cabeza, mediador y emancipador de la iglesia. En Cristo los principios sustituyen a las ceremonias. El apóstol escribe clara, lógica y vigorosamente a sus amigos de Colosas, persuadiéndolos a que se vuelvan de las vanas e inútiles especulaciones a la realidad del Evangelio de Cristo. Y eso lo toca a lo largo de estos 4 capítulos. Entonces Pablo ahorita va a hacer frente a ciertos problemas que estaba pasando en la iglesia de los colosenses. Y bueno, vamos ahí. Empieza con su saludo casi habitual. Pablo, apóstol de Jesucristo. Aquí menciona su apostolado, a diferencia de lo que hizo en Filipenses. Aquí menciona su apostolado, pues quería dejar obviamente clara su autoridad. Pablo, apóstol de Jesús, y Timoteo les saluda. Saludamos a los hermanos de Colosas. Gracia y paz de Dios y de Jesús hacia ustedes. Bueno, la paz de Dios y la gracia de Jesús para ustedes. Bendito sea Dios, siempre agradecemos a Dios por ustedes en oraciones. Bueno, habla de que los saluda, habla de que siempre está orando por ellos, ya saben. Hemos sabido de su fe en Cristo y su caridad con los santos. Habían sido muy buenos con los cristianos que habían llegado. Me alegro de su progreso, también les dice Pablo. Me alegro de que hayan progresado en todo el sentido de la palabra. Todo lo hacen con la esperanza de llegar al cielo, lo cual oyeron por el Evangelio. Están avanzando hacia adelante y queriendo llegar al cielo. Viven para justamente ese propósito, les está diciendo Pablo. Este Evangelio que dio fruto y va creciendo en el mundo, también creció en ustedes desde el primer día. Les da ciertos halagos de que realmente iba creciendo el Evangelio entre ellos, lo iban poniendo en práctica, lo iban ejecutando, etcétera, etcétera. Como lo conocieron de Epafras, el cual es un siervo de Dios. Y bueno, Epafras parece que había sido un discípulo de Pablo, hasta donde se entiende, y él les había instruido a toda la iglesia allá en Colosas. Él también me recordó el cariño que me tienen en espíritu. Y bueno, Epafras le había dicho que era muy querido, muy amado en la iglesia, a pesar de que él no había llegado. Pero por medio de él también Epafras había conocido el Evangelio y bueno, Epafras le había hecho conocer a ellos. Así que le querían mucho a Pablo, a pesar de que no habían tenido un contacto directo con él, pues gracias a él tenían a Epafras y habían conocido el Evangelio de Cristo. Y bueno, ese es su saludo inicial y bueno, continúa. Por lo cual, desde que sabemos de ustedes, no dejamos de orar por ustedes. Sigue un poquito más aplicando la oración, el cariño que sentían, la preocupación que sentía por ellos y por lo que también esto les va a excusar por lo que les va a decir en este momento. Y pedir que tengan más conocimiento, bueno, oramos por ustedes y le pedimos a Dios que tengan más conocimiento, más sabiduría espiritual. En otras palabras, aplicar todo ese conocimiento que habían adquirido. Oramos para que ustedes apliquen, vivan ese conocimiento.
También oramos para que ustedes tengan el entendimiento de reconocer lo bueno y lo malo, que eso es muy importante, es muy importante. Nosotros saber reconocer lo bueno y lo malo. Y es que yo sí sé lo que es lo bueno y lo malo. En realidad sabemos qué es lo bueno y lo malo. Bueno, yo sé que matar es malo, ya, pero hay ciertas cositas que nos parecen buenas y realmente son malas. Y a veces no las reconocemos hasta que alguien nos hace ver eso. Entonces Pablo y eso es lo que estaba pasando con ellos, que ellos estaban entrándose en cierta rama del error, lo cual muchos de ellos quizás estaban viendo que era bueno, pero en realidad era malo. Y así hay mucho hoy en la actualidad, muchísimo en realidad. En fin, esto les dice Pablo. ¿Qué más nos dice? Así puedan así puedan llevar una vida digna ante Dios. Así producirán buenos frutos y crecerán en conocimiento. O sea, si ustedes son capaces de distinguir lo bueno y lo malo y de poner en práctica lo que han aprendido, van a poder tener una verdadera vida cristiana digna ante Dios, llena de frutos del Espíritu. Los fortalecerá con su poderoso poder, así soportarán toda situación con gozo. De igual manera, Dios a ustedes al producir estos frutos del Espíritu los va a fortalecer y van a poder hacer frente a cualquier situación, sea doctrinal, sea física, sea emocional, sea lo que sea, les dice Pablo. Así que procuren la sabiduría y el entendimiento espiritual para discernir lo bueno y lo malo, ponerlo en práctica, y de esa manera pues van a poder seguir creciendo más espiritualmente y Dios va a poder estar con ustedes y les va a poder ayudar. Prácticamente es lo que dice Pablo, dando gracias a Dios que nos prepara para que seamos herederos de una parte en su reino de luz. Y bueno, Dios trata de prepararnos. ¿Trata de prepararnos mediante qué? Obviamente mediante el conocimiento. Trata de prepararnos mediante las pruebas. Entonces agradezcamos a Dios que nos quiere preparar. Nos quiere preparar y nos está preparando para su reino. Y por eso les damos gracias, dice Pablo. El cual nos libra de la esclavitud de Satanás, de la esclavitud del pecado, y nos traslada a su reino, pero a su reino de gracia. O sea, nosotros cuando nos decidimos por Cristo, pasamos de estar bajo el reino de Satanás, ahora bajo el reino de Cristo, que aquí en la tierra lo experimentamos por medio de la gracia. En fin, continuamos. Ya. Y bueno, ahorita sí vamos a entrar ya en una sección más doctrinal. Terminamos la introducción a los saludos y todo. Y bueno, empieza así. En quien tenemos redención y perdón de pecados. En Cristo tenemos chance a salvarnos. Tenemos el perdón de pecados, la gracia, la justificación por la fe. Ya vimos todo esto en los evangelios. Él es la misma imagen, ¿sí? Él es la imagen del que no podemos ver. Él es el primogénito de la creación. Primero que nada, aquí Pablo comienza a aclarar. Jesús es Dios. Es la perfecta imagen de Dios, no solamente en el sentido físico, porque realmente Jesús en el sentido físico no era la imagen de Dios. Jesús, la verdad, era muy poco agraciado, muy poco agraciado. Era bastante normalito, no era feo, tampoco era guapo, simplemente era normal. Tú le veías la cara a Jesús y era un hombre normal, no pasaba totalmente desapercibido por su aspecto físico. Así que en ese sentido, él no reflejaba a Dios. Él reflejaba a Dios en su carácter, en su obra, en su manera de ser, en su manera de hablar, en su manera de vivir, en todo, ¿ya? No en su cara no. Así que en ese sentido, Jesús fue la imagen de Dios. Y ahora es primogénito de la creación. Ahora, ¿qué entendemos nosotros como primogénito de la creación? Hay muchos que dicen, es que Jesús fue creado. Verán, aunque una vez hablaba con los que más pregonan esto son los testigos de Jehová. Y una vez hablaba con un testigo de Jehová y él me decía que Jesús era creado. Y yo le decía, ¿cómo es posible de que la creación pueda dar, que si Jesús realmente es creado, su sacrificio, le digo, no hubiera bastado para redimir a la raza humana, porque simplemente hubiera sido un hombre por otro hombre? Y ellos me decían, no, es que él es creado de una manera más excelsa y que ni siquiera, es que no es así. Si yo hago dos pinturas, dos cuadros, dos pinturas, ¿cuál tiene más valor que la otra?
Los críticos decidirán eso. ¿Ya? ¿Cómo yo le hago de más valor a la? Bueno, en una invertí 10 años, en la otra 5. Pero da la casualidad de que en el que invertí 5 años me quedó mejor que en el que invertí 10 años pintando. Puede pasar. Miren, por ejemplo, la pintura más famosa de Leonardo da Vinci, creo que es el que pintó la Mona Lisa. Sí, fue Leonardo da Vinci, no mal recuerdo. Si estoy equivocado, me corrige. Ya, yo me sorprendí, yo me imaginé que esa era la pintura más cara de él. No es la pintura más cara de él, pero es la más famosa. Ya, hay otra que es más cara, no me acuerdo cómo se llama. Es la más cara que él, que hay de él. ¿Por qué? No lo sé, está mejor preservado, quién sabe qué, no lo sé. Pero no es la más cara. Y la más famosa, sí es una de las más caras, pero no es la más cara. ¿Sí se dan cuenta cómo es? Es un poco difícil, la verdad, coger algo y darle un valor más que a otro, aunque yo quisiera. Al fin y al cabo, este es algo que no se puede hacer, sino solamente podrían hacer los críticos. Ahora, vamos al plano espiritual. ¿Qué tiene más valor, la pintura o el artista? Ahí viene la cuestión. Ahora, si pudieran hacer la propuesta de destruir todas las pinturas de Leonardo da Vinci y poder resucitarlo a él, ¿qué creen que se eligiera? Resucitarlo a él, porque él puede incluso volverlas a pintar y restaurar esas pinturas en un mejor aspecto de lo que tenemos hoy. Ya pues han pasado algunos siglos desde que se pintaron. Entonces sería 1000 veces mejor tener al artista entre nosotros, porque es de un valor infinito. El hombre es de un valor infinito, no tiene valor, el tipo no tiene valor. Pues traerlo a él a la vida sería, quién sabe, todo lo que podría dibujar ahora en la actualidad. Entonces acá es lo mismo, no importa cuánta dedicación se le hubiera puesto a la creación del Hijo de Dios. Igual era creación, porque sigue siendo creación, al igual que cualquier cosa creada de parte de Dios. Pero el hecho de que Dios diera su vida, eso no tiene valor. Y por eso es que todo el mundo puede entrar en el plan de la salvación. Y aun si todos los millones de planetas que hay habitados en el universo se llegaran a perder, la muerte de Cristo satisface completamente la salvación de cada uno de esos planetas. Entonces, en el sentido de que Dios es primogénito, esto significa que Él es primero, Él es heredero de la creación de todo, porque esa es la idea de un primogénito en la Biblia. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a la historia de Ismael y de Isaac, ¿cuál fue el primogénito? A ver, Ismael no nació primero, pero ¿quién heredó? Isaac. Ya, así mismamente en la Biblia, mejor dicho, en la Biblia siempre vemos que el primogénito no es a veces el que nace primero, sino es a quien se le heredan las cosas, que ese es el sentido más amplio de primogénito en la Biblia. De igual manera, vemos que Cristo, no es que Cristo fue lo primero creado, sino que Él es el heredero de todo lo creado. Eso se refiere aquí un poquito más que seguro, eso significa la palabra primogénito. De igual manera es por encima de todo. Si nosotros no entendemos bien, porque en nuestra cultura occidental la palabra primogénito no es de mucha relevancia, pero cuando nosotros vamos a Medio Oriente, oye, el primogénito allá recibe, digamos si hay 5 herederos, él recibe la cuarta parte de la herencia y lo demás se reparten los que quedan. Ya. De igual manera el primogénito vendría a ser casi vendría a ser como un padre. Y bueno, un montón de cosas que vamos a estar aquí de largo. En el Pentateuco vimos todo eso, todo lo que involucraba ser primogénito, era el que prácticamente llevaba a la familia adelante, bueno, en fin. Entonces, Cristo es el primogénito de la creación, el heredero de la creación, el mandamás de la creación, el primero de la creación, el primero sobre la creación, podríamos decirlo así. A eso se refiere, pero lastimosamente a veces las personas leen la Biblia con el lenguaje humano y con el lenguaje occidental. Cuando no entendemos en qué época se escribió, no entendemos en qué cultura se escribió y no entendemos tampoco las cosas celestiales y les tratamos de dar un significado
humano, ahí vienen los errores. Entonces vemos que, es que Él es hijo, eso significa que Él es creado. Bueno, si Jesús es hijo, tiene que haber una madre también. Porque hay gente que ven las palabras hijo y padre como si fueran literales. Son simbolismos que utiliza Dios. Es Dios utilizando el lenguaje humano para que entendamos la vinculación que hay entre ellos, cómo se vinculan, el acercamiento que hay entre ellos, la unificación. A eso se refiere, así como un hijo y un padre tienen una perfecta armonía como no lo podrá tener con ningún otro ser habitante en esta tierra. Eso es lo que trata de decir la palabra padre e hijo, pero muchos ven esto de una manera literal, lastimosamente, pero bueno, ahí les expliqué un poquito. Sigamos. En Él todo fue creado. ¿Cómo es posible que Dios sea creación si todo fue creado en Él? No es posible, porque si todo fue creado en Él, entonces Él mismo fue creado en Él mismo. Eso no tiene sentido. Pero eso es lo que vendría a significar si es que Él fue creado. Pero no, Él no fue creado, siempre ha existido, al igual que Padre, Padre, Hijo y Espíritu Santo siempre han existido. ¿Cómo? No entendemos. Ni nuestro existir entendemos del todo. Vamos a entender el de Dios, así que quedémonos simplemente ahí. No tratemos de indagar donde nunca vamos a entender. Así que todo lo que ha sido creado por medio de Jesús, así que Él ha existido siempre. Él existe desde el principio y todo se sustenta en Él. Todo depende también del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos crearon el universo, pero lo mantienen. Es como cuando uno hace una casa, ya está creada. Significa que nunca hay que barrerla, nunca hay que limpiarla. Oye, siempre hay que echarle una manito de gato. Es lo mismo que hace Dios en el universo. De vez en cuando por ahí acomoda algo, hace una cosita, no sé. Pero siempre están ahí manteniendo su creación. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el principio de los... bueno, aquí nos habla que es el primogénito entre los muertos. Vamos a decirlo así. Él es el principio o el primogénito de los muertos, pues sin su resurrección, ni Moisés, ni Enoc, ni Elías hubieran ido al cielo, hubieran podido ser resucitados. A ver, Enoc fue al cielo, Elías fue al cielo y Moisés fue resucitado. Y bueno, por ahí unos cuantos más. Pero vamos a hablar de estos tres que sabemos que están en el cielo. ¿Por qué estos tres fueron llevados con vida al cielo? Porque en algún momento Cristo iba a morir por nuestros pecados y bueno, ya saben el resto de la historia. Ellos eran una promesa de que algún día Cristo iba a vencer la muerte. ¿Ya? Y por eso ellos están ahí. Ellos no están ahí por méritos propios y aún ellos están en el cielo por méritos de Cristo, por las promesas futuras en su época de que Cristo algún día iba a morir por ellos. Y eso realmente sucedió, pero si Jesús hubiera fracasado en la cruz, lo siento, pero Elías y Moisés tenían que bajar del cielo. Pues no tienen nada que hacer arriba. Ellos eran parte del reino de Satanás, así que tenían que bajar. Pero como Cristo venció, ahí se quedaron. Espero que me hayan entendido. No significa que Cristo fue el primero en ser resucitado. Hay muchos en la Biblia que primero fueron resucitados. Y ahí vemos una vez más que la palabra primogénito no es estrictamente en el sentido literal como nosotros entendemos, sino tiene un sentido a veces más que simbólico que literal. Y aquí pues lo hemos visto en estos dos ejemplos. Dios quiso que la plenitud esté en Él. O sea, Dios mismo estaba en Cristo, pues que Cristo era Dios cuando estuvo aquí en la tierra. Así que no es que era un medio hombre, no. Era Dios y era hombre. Toda la deidad estaba en Él, escondida, guardada. Nunca lo utilizó, pero ahí estaba la deidad. Y así como también estuvo toda su humanidad. Por Jesús se reconcilió todo lo que se separó por el pecado. Así el cielo como en la tierra se reconcilió y se quitó toda duda. Verán, cuando entró el pecado en el cielo, quedaron en duda. Aún los ángeles que se quedaron en el cielo quedaron con dudas. ¿Qué será de Satanás? ¿Será que realmente tenía razón? Quedó la duda en el aire. No vamos a decir que no. Tener dudas no es pecado. El problema es cuando das cabida a la duda. Le sigues indagando y bueno, al fin y al cabo llega a ser incrédulo. Entonces tener una duda no es pecado. ¿Será que sí va a venir? Eso no es pecado. Entonces se quedó el cielo se quedó un poquito en duda. La tierra ni hablemos. Ya.
Entonces, pero cuando Cristo murió en la cruz, todos entendieron. En el cielo todos entendieron y dijeron, ese es el pecado. Miren el resultado final del pecado. Entendieron el pecado de una manera que nosotros no la podemos entender, pues ellos están en otra perspectiva. Entendieron el pecado, se quitó toda duda. De igual manera, en la tierra, ¿qué sucedió? Se pagó el precio del pecado. Así que en nosotros ya no reina. No debería de reinar el pecado, pero nosotros aún le damos cabida. Todo se reconcilió. Aún el planeta Tierra, que se ha degradado por la cuestión del pecado, aún el planeta Tierra se ha reconciliado, se ha acercado a Dios. Aún no hemos visto la manifestación completa del reino de Dios en la tierra. Sí, es verdad, aún no lo hemos visto, pero lo veremos, lo veremos. Ya sabemos qué es lo que falta para eso. Ustedes también, que en lo pasado estaban separados, ahora son reconciliados. Aún ustedes los gentiles, que eran desechados, por así decirlo, ahora también ustedes van a poder ser reconciliados. Son reconciliados, mejor dicho. Por medio del cuerpo humano de Cristo, que nos reconcilió para presentarlos juntos ante Dios. O sea, el versículo 22 textualmente dice en su cuerpo de carne. O sea, por la vida humana que tuvo Cristo, nos reconcilió para de esa manera presentarnos junto con Él ante Dios, porque Él compartió nuestra naturaleza y nosotros podemos compartir la naturaleza divina, así como Él compartió la naturaleza humana. Eso es lo que está diciendo aquí. Entonces podemos algún día estar ante el Padre, junto con Jesús, a su mismo nivel. Vamos a decirlo así, a su mismo nivel en el sentido de vencer el pecado y toda la cuestión, no de potestad, hablo de naturaleza, mejor dicho. A eso se refiere aquí. ¿Qué más dice? Manténganse firmes en la fe, no duden de la esperanza, ni olviden el evangelio que los fundó, el cual se predica en el mundo. Y yo, Pablo, también soy ministro, predico este evangelio. No olviden, porque ellos, como habían estado creyendo ciertas teorías raras, Pablo les dice, no olviden todo esto, no olviden que Cristo Jesús fue humano y que también era Dios. No se olviden de eso, que Él intercede por nosotros en el cielo. No se olviden de eso. Me gozo en lo que padezco por ustedes, así voy completando lo que me falta sufrir por Cristo y por su iglesia. Bueno, Pablo se gozaba de sufrimiento, que lo iba perfeccionando, lo iba mejorando cada día más y más. Le iba acercando más y más a Cristo, pues todo cristiano tiene que sufrir en algún momento. Pues soy siervo de la iglesia, según lo que me encomendó Cristo en ustedes. Bueno, Pablo como siervo de la iglesia, como apóstol de Jesucristo, anunciando este misterio que por siglos había estado oculto. ¿Cuál es ese misterio? Que los gentiles podían ser salvos, la justificación por la fe, Cristo murió por nuestros pecados, iba a morir en una cruz, somos aceptados en el cielo, etcétera, etcétera, el reino de la gracia. Ese era el misterio que había sido ocultado, que los judíos lastimosamente no pudieron llegar a entender, en fin. Y Dios les quiso dar a conocer este misterio a los gentiles. Ustedes también son parte de este misterio, de que Cristo salva a todo el mundo y que somos salvos por la gracia. Que Cristo puede habitar en los corazones. Y eso, en otras palabras, es parte de participar del reino de Cristo, pues mediante la gracia. Cristo de cierta manera está en nuestros corazones. Somos participantes de la naturaleza divina. En ese sentido, aquí nosotros predicamos a todos y enseñando sabiduría con el fin de perfeccionar a todos para Cristo. Y bueno, perfeccionar a todos para Cristo, vencer el pecado, ya saben, ese era el propósito de Pablo, que seamos perfectos. Conocimiento y práctica. Entonces necesitamos primero el conocimiento, después ponerlo en práctica y de esa manera nos vamos perfeccionando para llegar algún día al cielo. Es lo que dice Pablo aquí, lo que ya hemos analizado todo eso. Así me gozo luchando con la fuerza de Cristo que está en mí. Entonces, y de igual manera Cristo nos da la promesa del Espíritu Santo, el cual nos permite pues avanzar en esta carrera cristiana. Es lo que está aquí explicando Pablo. Y para terminar el capítulo 1 les voy a leer 2 citas y la primera nos dice: la manifestación de verdadera bondad es llevar frutos de buenas obras. Esto merece la aprobación del cielo. Leed el primer capítulo de la epístola de Pablo a los Colosenses. La instrucción que contiene es de más elevado valor.
La religión de Cristo hace verdaderamente benévolo a todo el que la posee. No aprueba ninguna mezquindad, ninguna transacción sórdida. Los verdaderos cristianos tienen una nobleza que no les permite realizar ninguna de las acciones despreciables y llenas de codicia que son una desgracia para el que las efectúa. Y bueno, ahí nos dice algo muy interesante, que los cristianos deberíamos de tener un carácter que no nos permita hacer cosas malas. Tenemos que llegar a ese nivel, si aún no lo tenemos. Mira, aquí dice una cita muy interesante. Dice, la voluntad de Dios se manifiesta a su pueblo cuando éste necesita una comprensión más clara de la voluntad divina. En otras palabras, Dios nunca va a dejar solo a su pueblo. Siempre lo va a ayudar para que conozca su voluntad y pueda crecer espiritualmente, siempre que lo necesite. Y bueno, ese ha sido el capítulo 1, vamos al capítulo 2. Y bueno, aquí sí vamos a tocar puntos un poquito más fuertes y empezamos así. Quiero que sepan cuán dura lucha soporto por ustedes y por los de la iglesia de la Odisea también, aquí los menciona. Ya vamos a estudiar eso en Apocalipsis, tranquilos. Y por los que nunca me han visto, a pesar de que nunca lo habían tenido contacto físico con Pablo. Pablo se preocupaba mucho por ellos. Eso es muy bonito, muy loable también de Pablo. Habla muy bien de su carácter. Pido que tengan ánimo, que sean unidos al orar, para que tengan todas las riquezas de una completa comprensión, porque estaban un poquito ellos dilatando en su doctrina, a fin de conocer el misterio de Dios, que es Cristo. Ahora, el conocimiento más excelso de este planeta Tierra es conocer a Cristo. Y es lo que Pablo aquí les enfatiza a ellos, que se concentren, que sean unidos entre ellos, porque estaba habiendo cierta divergencia. Y de esa manera pues puedan acercarse más a Cristo, pues sin unidad no había nada de esto. ¿En quién están escondidos todas las riquezas de la sabiduría y el entendimiento? En Cristo está escondido o está todo, el conocimiento, la riqueza, todo está ahí. Así que enfóquense para poder adquirir ese conocimiento de salvación. Continúa. Y esto les digo para que no sean engañados por discursos bonitos. Aquí viene. Aquí viene, hoy en la actualidad pasa exactamente lo mismo. Vienen con discursos bonitos que de doctrina no tienen absolutamente nada, que simplemente alaban a la persona, la hacen sentir bien, la hacen formar, la hacen sentir ser parte de un club y toda la cuestión. Pero de espiritual no tienen nada. Es como, miren, hay algo que es muy gracioso, que justamente esta mañana estaba viendo, este movimiento feminista radical que hay hoy en la actualidad, que se hizo muy popular. Y había un pequeño debate y una de las partes le dijo a una feminista: dame un solo argumento, dame un solo derecho que tengan los hombres que no tengan las mujeres. Y pues bueno, hasta ahí llegó, hasta ahí llegó por así decirlo, el debate. Ya con eso le dejó, porque la verdad hoy en la actualidad no hay un solo derecho que tengan los hombres que no tengan las mujeres. De hecho, las mujeres tienen más derechos que los hombres. Ya, tienen más derecho que los hombres. Pero lastimosamente, por ser parte de un movimiento y por ciertos fines egoístas, muchos se unen a este movimiento que no tiene, de verdad, no tiene nada, que no aporta la verdad ningún bien a la sociedad, porque lastimosamente, estoy hablando del movimiento de ahora, de hoy en la actualidad, no hablo del pasado que fue muy, muy bueno, la verdad, permitió que la mujer tenga muchos derechos que no tenía en esa época. Estoy hablando de los radicales de hoy. Ya, entonces no aporten absolutamente nada, solamente son palabras bonitas, eventos por ahí que las hacen sentir poderosas, nada más. Pero en sí no les está aportando ninguna riqueza a las mujeres, ni están logrando absolutamente nada bueno por las mujeres, pues
sigue aumentando los crímenes con las mujeres y un montón de cosas más. Y sobre todo las muertes. ¿Qué ha logrado? Ha logrado que unas cuantas se sientan parte de un club, nada más. Ha logrado que se llenen los bolsillos de ciertas personas, nada más. ¿Qué más ha logrado el movimiento feminista de ahora? No ha logrado absolutamente nada. Que logran ciertas... Miren, les pongo un ejemplo práctico que todos podemos ver tranquilamente. Ahora, ¿qué ha logrado, vamos a decirlo así, qué ha logrado el cristianismo actual de los últimos 20 años? 30 años. Bueno, 20 años, quedémonos en 20 años. ¿Qué ha logrado el cristianismo actual de los últimos 20 años? A ver. No vamos a generalizar, pero en sí la mayoría de los movimientos cristianos no ha logrado mucho, en realidad. Aún dentro de nuestra denominación han sido muy pocos los logros. Muy pocos. A comparación de los logros que se hicieron al principio, cuando recién nacieron estos movimientos cristianos. Vamos a decirlo así, la gloria, entre comillas, que gozamos hoy no es ni la sombra de la gloria que tuvo la iglesia adventista en su primer siglo. Fue una cosa increíble, pero hoy en la actualidad está muerta. ¿Por qué? Porque se ha cambiado la palabra de Dios por discursos humanos, doctrinas humanos, planes humanos, creencias humanas. Entonces, nunca nada se logra con discursos bonitos. Esto es lo mismo que el hombre que coge y engatusa a una mujer y le dice de todo. Y una vez que la atrapa y tiene el hombre lo que quiere, ¿qué sucede con ella? Queda a un lado, simple y llanamente así. ¿Qué se logró con todas esas palabras bonitas? Nada, pero es muy diferente del hombre que va y le demuestra que la ama y la respeta y le propone un futuro. Es muy diferente que el que viene con una buena pinta, tal vez, sí, pero solamente con labia. No se logra nada. Bueno, creo que quedó claro este punto. ¿Qué más dice? Aunque físicamente no estoy ahí, yo lo estoy en espíritu y en corazón. Y me alegro verlos ordenados y organizados y firmes en su fe en Cristo. Me alegra verlos así y espero que sigan así, que no se me desvíen, que no se desunan. Así como aceptaron el Evangelio, vivan en el Evangelio, vivan ese Evangelio que aceptaron al principio, de que Cristo es el Hijo de Dios y que somos justificados por la fe. Vivan eso, por favor. No crean nuevas doctrinas, dice Pablo. Arraigados y edificados en Él, apoyándose en la fe, así como fueron instruidos. Sigan como estaban, sigan en su primer amor, vamos a decirlo así. Es lo que les pide Pablo. Que nadie los engañe con filosofías o discursos vacíos, que son doctrinas humanas, que no son de Cristo, que nadie les engañe. Miren, algo que a mí me ha sorprendido muchísimo, y no es una crítica, pero en lo que vamos ya casi 2 meses de que surgió toda esta pandemia, estoy hablando solamente en Sudamérica, porque esto empezó ya hace más rato en China, pero vamos a quedarnos solamente en Sudamérica. Ya van a ser 2 meses de que comenzó todo. Les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos videos oficiales de la Iglesia Adventista han visto ustedes hablando de esta pandemia? ¿Cuántos? Si han visto uno, por favor, pásenmelo, que yo no he visto hasta ahorita ni uno. Y créanme que tengo más de 4,000 contactos en WhatsApp y a diario me llegan entre 100 a 300 mensajes de diferentes personas. Y entre todos esos videos, textos y un montón de cosas que me envían, hasta ahorita no he visto uno solo de la Iglesia Adventista. No he visto uno solo. He visto de evangélicos, hasta de católicos he visto, pero no he visto uno solo de adventistas. ¿Qué pasó? Hay muchos incluso, lo que sí he escuchado es audios de ciertos pastores diciendo de que esto no es el fin, que no hay que irse a vivir al campo, que eso se va a hacer solamente cuando se dicta la ley dominical, y un montón de falacias. ¿Qué pasó? Señores, ¿qué ha pasado? ¿Estamos con filosofías y discursos humanos, con doctrinas humanas? ¿Qué ha pasado? No sé qué ha pasado en realidad, no sé. No lo sé. No, sí hay un video. Hay un video de
Ted Wilson, que por ahí medio dijo algo. Pero aparte de él, no. No ha habido un video de un pastor X diciendo, miren hermanos, esto posiblemente es el preludio al tiempo del fin, deberíamos de prepararnos, deberíamos bla, 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 deberíamos hacer planes para hacer una vida en el campo, en comunidades adventistas. No ha habido algo así. No ha habido. Simplemente discursos vacíos, doctrinas humanas que no son de Cristo. ¿Y cuántos somos engañados? ¿Cuánto somos engañados en realidad? Por creer a hombres y no a Dios. Y verán, esto vamos a hablar en Hebreos. Vamos a hablar esto de creer a hombres y no a Dios, el riesgo que hay. Pero bueno, sigamos. Porque en Él, en Cristo Jesús, habitó toda la deidad. Él es la cabeza de todo poder y autoridad. Y nosotros alcanzamos la perfección en Él. Cristo está sobre todo, sobre ángeles que ustedes están adorando, queriendo adorar. Alcanzamos la perfección por medio de Él, no por medio de los ángeles o de los santos, lo que trata de aclarar aquí Pablo, en el cual fuisteis circuncidados espiritualmente, más que físicamente. Obviamente es una referencia a estos rituales que querían imponer sobre ellos, que ya hablado muchísimo de la circuncisión también. En fin, ¿qué más? Siendo sepultados y resucitados en Él para vida eterna y una nueva vida espiritual sin pecados en la tierra, hablando del bautismo. Ya hemos hablado también de eso. Ustedes estaban muertos, ¿sí?, por vivir en el pecado y sin esta nueva vida, también estaban. Pero Dios nos dio vida por medio de Cristo y perdón por todos los pecados, no por medio de ángeles, no por obras, no por ir a la iglesia, no por medio de los diezmos, dice Pablo, sino por medio de ¿quién? De Cristo. Bueno, vamos entrando al clímax. Y vean, versículo 14 al 17, tenemos aquí versículos duros. Textualmente 14 dice así: cancelando el manuscrito de las ordenanzas que había contra nosotros, que nos era contrario, quitando en medio y clavándolo en la cruz. ¿Qué dice? ¿Cuál es la mejor interpretación de este pasaje bíblico? Según incluso esto lo saqué de la Biblia latina, la Biblia católica. Miren, les voy a leer de la Biblia católica, esta Biblia viejita que tiene creo que más de 2 décadas ya en mi familia. 2.14, ¿no? ¿Dónde está? Me perdí. Ya, dice así: anuló la cuenta que debíamos por no haber cumplido los mandamientos, tiró el comprobante y lo clavó en la cruz de Cristo. Esta es la interpretación de la Biblia latina, una Biblia católica. Es más clara que la Reina Valera. ¿Qué está diciendo? Que la deuda que teníamos con los pecados se la pagó. Fin de la historia. Es lo que está diciendo textualmente. ¿Qué más? Le quitó su poder a Satanás y ante el mundo, y lo llevó como prisionero en el cortejo triunfal de su cruz. En otras palabras, por medio de toda la cuestión que involucra la cruz, venció a Satanás, le quitó su poder y lo exhibió ante el mundo y el universo. Continúa. Miren, versículo 16, un texto muy controversial. Y les voy a leer el 17 en conjunto. Por tanto, nadie juzgue en comida o en bebida o en respecto a días de fiestas o de lunas nuevas o de sábados, que son la sombra de lo porvenir, más el cuerpo es de Cristo. Ahora, lastimosamente muchos cogen este pasaje bíblico y dicen: si ves, aquí dice que ya no hay que guardar el sábado. Primero que nada, aquí dice que nadie juzgue, nadie critique. Ojo al piojo. Vamos a entender el contexto de la carta. Vimos la introducción. Por eso me encantan a mí hacer videos de libros pequeños, son más fáciles de comprender, porque estudiamos todo el contexto de una sola. Y como nosotros vimos en el contexto, este grupito de judaizantes gnósticos estaban enseñando a adorar ángeles y estaban diciendo qué hacer y qué no hacer en cada aspecto de la vida.
Entonces Pablo les dice que nadie, que estas personas no les digan qué comer o qué no comer. ¿Qué significa? ¿Que podían comer de todo? No. Lo que pasa es que había cierta rama que decía, es que ya no hay que comer solo hay que comer verduras o solo hay que comer frutas. Entonces Pablo les dice que nadie les diga a ustedes qué comer. ¿Esto es cosa de qué? Nosotros ya vimos esto es cosa de conciencia, esto es cosa obviamente de comer de conciencia, pero dentro de las cosas que son permitidas comer a un judío, a un cristiano, mejor dicho. Es todo, obviamente aquí está excluido lo que es todo lo que es carnes inmundas y alimento inmundo en general. Entonces Pablo dice que nadie les diga a ustedes qué comida pueden comer dentro de lo permitido. ¿Ya? Miren, y esto me ha pasado a mí personalmente. Yo tengo una comida bien especial, sobre todo el desayuno. Y una vez alguien me dijo, estás comiendo mucho. Pero yo le dije, esa es en tu perspectiva, porque tú no sabes todo lo que yo hago en un día, le dije. Entonces esa persona me dijo, bueno, ahí tienes razón, me dijo. Ya, porque según él, según lo que hace él, lo que yo comía, obviamente era demasiado, pero para lo que yo hago, para mí es lo justo. Ya, yo conozco mi cuerpo y conozco mi necesidad, así que yo sé lo que voy a comer, sé lo que necesito comer. Ustedes nunca, nunca, nunca van a comparar la comida de una persona normal con la comida de un físico-culturista. Oye, el tipo come 10 veces más de lo que come una persona normal, por eso tiene el cuerpo que tiene. Así que nunca le vas a decir a un físico-culturista, oye, estás comiendo de más. No, esa es la dieta de él. Pues eso es lo que él necesita. Entonces nadie les diga a ustedes qué comer y qué no comer, dentro de lo que es permitido. O en bebidas, de igual manera. Respecto a días de fiestas, que nadie les diga qué días de fiesta ustedes pueden guardar, otros no. Ya vimos que los judíos se les hizo bastante difícil quitarse o aceptar que todo eso estaba anulado. Eso lo vamos a estudiar mejor en Hebreos. Así que nadie les diga a ustedes qué tienen que guardar o cómo tienen que guardar. Nadie les diga eso, que nadie les pueda decir de igual manera eso. O de lunas nuevas, que nadie les diga que tienen que guardar la luna nueva o que no tienen que guardar la luna nueva o que la luna nueva se guarda así. Vimos que eso era una festividad que se hacía cada mes. Cada luna nueva se cogía y se hacía una reunión, una especie como de reunión familiar. El que quiera hacerlo, que lo haga, dijo Pablo. El que no, pues que no lo haga. Y el que lo hace, que no obliga al que no quiera hacerlo. Eso es lo que está diciendo Pablo. O de sábados, que nadie les diga a ustedes cómo guardar el día sábado. Esa sería la mejor traducción o interpretación. ¿Por qué? Porque el sábado, vamos a ver más adelante en Hebreos mismos que el sábado, y vamos hasta Apocalipsis, del sábado siempre ha estado vigente para el pueblo de Dios, siempre. Por eso en Apocalipsis 14, 12, 12, 17, Hebreos 4, 9 al 11, se habla textualmente del día sábado. Y fueron cartas que se escribieron después de Colosenses. Se habla, incluso tenemos primera o segunda de Juan, no me acuerdo, que habla de que el que no guarda los mandamientos de Dios es un mentiroso. Entonces, hubieron cartas que se escribieron muchos años después de Colosenses o incluso de los Evangelios que hablaban de que se debía de guardar el sábado. Pero Pablo dice aquí que nadie les diga a ustedes cómo guardar el sábado. Yo de manera personal, dentro del adventismo, he conocido personas muy radicales con respecto al sábado, como personas muy liberales con respecto al sábado. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Uno lo que tendría que hacer es estudiar a fondo el tema del sábado y decir, oye, ¿se guarda así o así no? Y analizarlo. Y se acabó. Es como, por ejemplo, a mí se me hace un poco complicado entender cómo las personas en otros países guardan el sábado en un lapso de 24 horas. Se me hace un poco complicado para mí entender esto. Pero ellos ya están adaptados a ese sistema porque al menos yo vivo en la mitad del mundo, en Ecuador. Y aquí el sol se oculta a la misma hora y sale a la misma hora. En otros países no, se oculta a las 11 de la noche y aparece quién sabe a qué horas. Ya, ¿cómo guardas un sábado ahí? Ya tienen que tener ellos obviamente su, su manera de efectuar ese sábado. Ya, entonces yo nunca, por nunca, le voy a decir a alguien que vive en Europa que guarde el sábado como lo guardo yo, al horario que guardo yo. No, es algo que ellos tienen que ver cómo se hace ahí. Eso es algo que compete ahí. Para mí sería rarísimo recibir el sábado a las 11 de la noche. ¿Sí me entienden? Espero que sí. Esto específicamente habla Pablo. Todo esto era sombra de lo que iba a venir, pues el cuerpo es Cristo. Ahora, el sábado nunca fue un simbolismo de Cristo en el sentido estricto de la palabra, pues el sábado conmemora la creación.
No conmemora ni la muerte ni la resurrección de Cristo. Las fiestas, la luna nueva, las fiestas ceremoniales, los sacrificios, eso sí conmemoraba la muerte de Cristo, aún la comida. Pero el sábado, ¿cómo conmemoraba la muerte de Cristo, el sacrificio de Cristo? Lo que hace Pablo aquí, si es que Pablo está nombrando el sábado del séptimo día, si es que Pablo está nombrando aquí el sábado del séptimo día, lo está englobando de una manera general para que nadie lo juzgue, nos diga cómo guardar el sábado. Aunque incluso hay otros que dicen que realmente el sábado que aquí menciona Pablo quizás se refería a las fiestas en general. Fue como el resumen de que nadie juzgue ninguna fiesta, sea lunas nuevas o sean fiestas ceremoniales. Posiblemente Pablo estaba englobando todo esto. No lo sabemos porque la palabra sábado o sábados es un poco global. Sea como sea, este versículo bíblico no es un claro referente para decir que el sábado ha quedado anulado. No. Vuelvo a insistir, aquí Pablo no está anulando prácticamente nada. Está diciendo que todo esto, ¿qué cosa? Era sombras de lo que iba a venir. De igual manera vemos en epístolas anteriores que Pablo permitió guardar al que quisiera, incluso las leyes ceremoniales, que ya habían tenido su vigencia. Pero el sábado, que es parte de los 10 mandamientos, y eso es lo que olvidan muchas personas, el sábado es parte de los 10 mandamientos, y ahora dígame, ¿en qué momento los 10 mandamientos dejaron de estar en vigencia? ¿En qué momento los cristianos entendieron que ya no se debería de prohibir matar o robar? Esas leyes siempre estuvieron ahí, pero muchos cogen y separan al sábado de los 10 mandamientos, no sé por qué. Y los demás 9 están en vigencia. ¿Y cómo entender esa lógica? ¿Qué nos permite a nosotros sacar el sábado de los otros, qué nos permite sacar el sábado de los 10 mandamientos? ¿Con qué autoridad? No lo sé. Así que si aquí se anuló el sábado, no solamente se anuló el sábado, sino se anuló toda la ley de Dios. Y hasta el día de hoy, dentro de la religión cristiana, está prohibido robar. Y estoy hablando de uno de los mandamientos más pequeños. Y bueno, espero que haya quedado un poquito claro el tema. Vuelvo a insistir, esto no es una anulación al sábado. Si es que se habló del sábado, era un decir de que nadie te diga cómo guardar el sábado. Fuera de lo escrito está. Entendamos también esto. Fuera de lo escrito está, nadie te puede decir a vos cómo hacer las cosas. El que nos dice a nosotros cómo hacer las cosas es Dios por medio de su palabra santa y divina. Nada más. Ya, sigamos. Que nadie decida por ustedes y les imponga una religión que se centra en los ángeles, los cuales solo alardean lo que no han visto. Que nadie les ponga una religión basada en adoración a ángeles. Cosas que ellos ni siquiera han visto, dice Pablo, porque eran personas que simplemente hablaban por hablar. No habían visto nunca un ángel, entonces estaban poniendo... ¿cuál es la palabra? Estaban poniendo, o estaban imponiendo, esa es la mejor palabra. Estaban imponiendo una religión que ni siquiera existía, que ellos ni siquiera... era una religión de su imaginación, mejor dicho. Estaban imponiendo una religión de su imaginación. Y haciéndose unos orgullosos. Es que sí, que somos los... Bueno, ya saben. En vez de mantenerse estrictamente unidos a la cabeza. Estas personas estaban separando de Cristo, estaban creando nuevos sensacionalismos, nuevos dioses, nueva religión. ¿A qué les recuerda esto? Hoy en la actualidad es lo mismo. Hoy en la actualidad es lo mismo. Se ha cogido de... Ya la religión ya no se basa en Cristo. Hoy la religión se basa en las iglesias, en eso, en las doctrinas humanas. Estás en contra de los programas de iglesia. Estás en contra de lo que dice el pastor. Nunca te dicen estás en contra de la palabra de Dios. Te dicen estás en contra del pastor, estás en contra de los programas, estás en contra de no sé qué, del no sé cuánto. Nunca te dicen estás en contra de la palabra de Dios. Lastimosamente, hoy también pasa lo mismo. Se ha separado de la cabeza y se pone como cabeza a hombres, métodos de hombres, programas de hombres. Hoy es lo mismo. Bueno.
Si han muerto con Cristo dejando el mundo, entonces ¿por qué se someten a preceptos humanos? Ya habían muerto los preceptos humanos en su antigua vida y otra vez se estaban sometiendo bajo argumentos humanos. No tiene sentido lo que están haciendo, dice Pablo. Tales como no toques, no tomes, no gustes. Esto nos recuerda mucho a los fariseos. Miren, y aquí está. Aquí esto nos aclara incluso el versículo 16 y 17. No hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro. No toques, no hueles, no veas. Bueno. Igual que los fariseos. Son mandatos de hombres que perecerán junto con ellos y con los objetos que tanto ellos alaban y magnifican. Estas doctrinas parecen profundas, parecen cosas increíbles, santas. Y son extremistas, porque son extremas con el cuerpo, son extremistas con el cuerpo, porque someten al cuerpo a duras penalidades. Pero solo sirven para fortalecerles el orgullo propio. Esto nos recuerda mucho a esto que hacen los católicos, que es martirizarse. No, martirizarse creo que es, no me acuerdo cómo se llama, la verdad, disculpe. Ya, entonces hacían eso, quizás hacían largos ayunos, quién sabe qué mismo hacía. Pero bueno, lo único que hacía eso era qué cosa. Yo ayuné 7 días. ¿Qué tal? Y esto me recuerda a muchas iglesias evangélicas hoy en la actualidad que dicen, yo conozco un joven que ayunó 40 días. Ya está en el cielo ese hombre. De igual manera, si hablamos de las doctrinas, miren, por ejemplo, una gran falla que tenemos en la iglesia adventista del Club de Conquistadores. Entre más insignias tienes, más te llenas de orgullo. Eres más popular. No debería de ser así. No digo que esté mal. El Club de Conquistadores, ni hablemos de eso. Sino que no está bien que la gente se hace orgullosa. Comienza a salir los méritos y no Cristo. Bueno, todo un caos. Vamos a las citas del Espíritu de Profecía. Tenemos 3 citas muy interesantes. La primera dice: a medida que nos acerquemos al fin del tiempo, la falsedad estará tan mezclada, escuchen, con la verdad, que únicamente los que tengan la dirección del Espíritu Santo podrán distinguir la verdad del error. Señores, señoras, verán, ahorita para los que me siguen en WhatsApp, se están realizando una campaña en vivo en esta semana, en la cual obviamente yo también estoy involucrado, no como orador, pero bueno, en algún momento he de participar en alguna campaña así, pero por el momento no. Y miren, estas campañas que se hicieron, prácticamente se organizaron en un grupo cerradito en el que pertenezco yo, justamente para poder refutar un poco a todo este movimiento fanático que se está levantando en el adventismo, en todo el sentido de la palabra. Y no me estoy dirigiendo quizás a un grupo específico de personas o algún ministerio en específico, no. La verdad que yo a diario me topo con mensajes de personas que cogen las profecías, las sacan de contexto, y las ponen quién sabe en qué fecha o en qué año o en qué evento profético, yo no sé. Y eso es de a diario. Yo todos los días me topo con personas así. Verán, eso es cosa de cada cual. Y les digo, es cosa de cada cual porque al fin y al cabo cada uno rendirá cuentas a Dios. Pero la verdad es la verdad. Me guste o no me guste, la verdad es la verdad. Y si estoy equivocado, pues bueno, estoy equivocado, no soy Dios. Y hoy en la actualidad, miren, se realizó esta campaña justamente con esa finalidad y no va a ser ni la primera ni la última, se lo aseguro. Ahora, y esto es la primera oleada. Esto es lo triste, porque proféticamente estamos hablando, esta es la primera oleada de un movimiento fanático que se está levantando en el mundo religioso y sobre todo en el mundo adventista. Hermanos, yo les digo algo, tenemos que seguir estudiando la palabra de Dios. Que acabamos este año bíblico y volvamos a estudiar toda nuestra Biblia. Va a ser más fácil entenderla. Ya no habrá que tal vez hacer tantas anotaciones, va a ser un poco más rápido. Pero sigamos estudiando, porque el que crea estar firme, mire que no caiga. Humanamente, los que podemos hacer algo, personas que tenemos tal vez un ministerio, haremos lo posible por tratar siempre de sacar la verdad.
Pero aún nosotros que estamos en esta labor, en algún momento podemos caer. Así que nunca, por nunca de los nunca, ustedes pueden arraigarse de un ser humano, sea quien sea, así sea su papá o su mamá. El que está enseñando, no pueden ustedes nunca hacer un dogma de fe en una persona. Tengan mucho cuidado. Hoy en la actualidad, la verdad y la falsedad están tan entrelazados que aún las personas que tienen cierto nivel de conocimiento son engañados. Así que tengan mega súper cuidado en quién siguen y a quién están idolatrando, por favor. Necesitamos esforzarnos para mantenernos en el camino del Señor. Vean, ahí está, esforzarnos. En ningún caso debemos apartarnos de su dirección para poner nuestra confianza en los hombres. Los ángeles del Señor tienen la misión de velar diligentemente por los que ponen su fe en el Señor. Y esos ángeles deben ser nuestra ayuda especial en cada momento de necesidad. Cada día debemos volvernos al Señor con plena certidumbre de fe y acudir a Él en busca de sabiduría. Los que son guiados por la palabra del Señor discernirán con certeza entre la falsedad y la verdad, y entre el pecado y la justicia. Y verán, estamos a días de entrar en Apocalipsis. Yo de manera personal tengo miedo de llegar a ese libro. ¿Por qué? No tanto por lo exhausto que va a ser estudiarlo. Eso no, para mí no es inconveniente, a mí me encanta, la verdad. Es un libro en el que me voy a deleitar muchísimo. Sino que tengo mucho miedo de que yo incluso pueda llegar a interpretar algo erróneamente desde mi punto de vista humano. Así que yo de manera personal voy a pedir ayuda a expertos en las profecías, amigos míos, porque no quiero enseñar un error. Porque no puedo confiar y decir, bueno, yo estoy en Cristo. No. Aún los pioneros adventistas, ¿cómo ellos fundaron las doctrinas adventistas? Fue en grupos. Y oye, ¿cómo estudiaron? Entonces nadie puede sentirse seguro y decir, no, es que yo tengo 40, 50 años de experiencia. No hay aquí autosuficiencia. Satanás se puede meter en un ratito, te siembra una semilla, hijito, y espérate que crezca aún más. En fin. No debemos ensalzar el Evangelio, sino ensalzar a Cristo. Ahí está. ¿Ensalzar a qué? A Cristo. No debemos rendir culto al Evangelio. Ahí está. Sino al Señor del Evangelio. Yo diría también, no debemos rendir culto ni a los hombres, ni a la religión, sino al Señor de los hombres y de la religión. Cristo es, por un lado, una perfecta representación de Dios, y por el otro es un perfecto ejemplo de humanidad sin pecado. En esta manera ha combinado la divinidad con la humanidad. Y la última cita nos dice, los seres humanos pueden alcanzar el alto ideal colocado ante ellos mediante el sacrificio de Cristo y oír al fin las palabras, sois completos en Él, no teniendo vuestra propia justicia, sino la justicia que Él preparó para vosotros. Vuestra imperfección no se ve más, pues estáis revestidos con el manto de la perfección de Cristo. Cristo es nuestro único salvavidas, señoras y señores. Y bueno, vamos a terminar ya el estudio. Hemos pasado de los capítulos más trascendentales. Vamos a estudiar el capítulo 3. Y nos dice así, si han resucitado con Cristo, piensen en lo celestial y no en lo terrenal. Tengan la mirada arriba, los objetivos arriba en el cielo. No se conformen a este mundo, no hagan caso a las cosas de los hombres, dice Pablo. Eso vamos a hablar un poquito más en Hebreos. Bueno, ustedes han muerto y su vida está basada en la promesa de Cristo. O sea, sean inseparables de Cristo, no se dejen desarraigar, porque si ellos caían en este error de estar adorando a ángeles, se separaban de Cristo y bueno, ya saben, un error lleva a otro error y se hubieran perdido simplemente. Y cuando Cristo aparezca, seremos semejante a Él en gloria. Bueno, aquí habla de la transformación del cuerpo, ya hemos hablado de todas esas cosas. Haced morir los deseos y pecados terrenales, cosas por las cuales vienen los castigos divinos, y aquí le enumero unas cuantas. La cual practicamos en el pasado, todo esto lo vivimos en el pasado, pero pasado pisado, ¿no? Las cuales son ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras sucias de vuestra boca.
mentiras unos con los otros, etcétera, etcétera. Ustedes han despojado el viejo hombre, ustedes no tienen que practicar nada de esto, dice Pablo, y da una lista bastante extensa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, prácticamente 7 pecados menciona. Me recuerda a los 7 pecados capitales, casi esto. En fin, ustedes se despojaron de esta vieja naturaleza. Ahora vístanse de la nueva naturaleza en el cual se renueva día a día a la imagen de Dios. Ahora, esta imagen nueva que, verán, día a día el ser humano empeora o mejora. Y en la vida cristiana es lo mismo, o se empeora o se mejora, o se hace más espiritual o más mundano. O sea, no hay, por así decirlo, un estado en el que uno acepta a Cristo y uno queda santo por siempre y para siempre. Aunque uno quiera pecar, no puede pecar. Eso no existe. Esto realmente es adoptar. Ahorita me pongo este traje, ahora lo cuido para no ensuciarlo. Esa es realmente la idea. En esta nueva naturaleza no hay distinción de personas. Aquí puede entrar el que sea. Así vístanse como escogidos de Dios. Vístanse de misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, longanimidad. Todos estos son frutos del Espíritu. Ya hablamos de los frutos del Espíritu también. Sopórtense entre ustedes y perdónense entre ustedes, así como Dios lo hace con ustedes. Dejen a un lado las diferencias. Pero miren, a veces cuán estropeada o obstaculizada ha sido la obra de Dios por ciertos resentimientos de ciertos hermanos X, porque más piensan en ellos que en la obra de Dios. Y se guarda rencor, resentimiento, que sí, que ese hermano me cae mal. Ay, hermanos. Bueno. Hagan todo con amor, que es el vínculo de la perfección. ¿Quieren ser perfectos? Ámense. Ámense entre ustedes. Tengan amor. La paz de Dios obra en sus corazones, los cuales ustedes han sido llamados a encontrarla, unidos en un mismo cuerpo y sean agradecidos. O sea, esta paz, encontremos la paz de Dios en nuestros corazones, la cual se puede lograr, pero en unidad. Ahora, ¿qué paz puedo tener yo si estoy peleado con mi hermano, o mi hermana, o mi vecino, o mi perro, o mi gato? No sé. ¿Ustedes creen que hay paz? ¿Ustedes creen que hay paz cada vez que ve a esa persona y, ay, ve ahí está otra vez y está con su cara de hipócrita? ¿Creen que hay paz en una persona que está así? No, hay odio, resentimiento, rencor. Hay de todo, no hay paz. Entonces no podemos estar en paz con Dios si no estamos en paz con los hombres. La palabra de Dios vive en ustedes con sus riquezas. Que se aconsejen y enseñen entre ustedes, apóyense entre ustedes, corríjanse sus errores entre ustedes, con sabiduría y con un corazón alegre y agradecido, alaben a Dios. Vean, son consejos que les da Pablo que son tan aplicables a nosotros, ayudarnos entre nosotros, aconsejarnos entre nosotros, agradecer a Dios, alabar a Dios, todo con alegría. Todo hagan en nombre de Dios, dándole gracias a Dios por medio de Jesús. Todo lo que hagamos en nombre de Dios, dándole gracias a Dios en el nombre de Jesús. Bueno, aquí nos repite lo que ya estudiamos, el deber del esposo con la esposa y con los hijos. Y bueno, voy a destacar los puntos que quizás no se tocaron en el estudio pasado de este mismo tema, así que no vamos a profundizar tampoco de nuevo en esto. Y nos dice así, a los esposos, no sean amargados con sus esposas, no sean duros. El hombre al principio, todos ustedes saben cómo es una relación, todo es bonito al principio, pero ya después el hombre como que se va haciendo un poquito impaciente y comienza a salir ese carácter rudo y feo que tiene el hombre, pero bueno, así nos hizo Dios, por algo ha de haber sido. Entonces, tratemos de no sacarlo, ¿no? Verán, a veces nosotros nos olvidamos cómo son las mujeres. Y las mujeres también a veces olvidan cómo son los hombres. Debemos de entender un poquito más a las mujeres. Y las mujeres tienen que aprender a atender un poquito más a los hombres. Es como hay un defecto que es terrible en las mujeres, que a nosotros nos hace la vida complicada. Es que ellas piensan que nosotros podemos leer la mente. No podemos hacer eso. ¿Ya? No podemos hacer eso, lo estoy diciendo desde ya. Entonces, ¿qué tienen que hacer ellas? El hombre es directo,
Si una mujer quiere algo de un hombre, tiene que decirle, mi amor, quiero esto. Ya, fin de la historia. ¿Tienes frío? Ella no va a decir, tengo frío. Ella tiene que decir, mi amor, dame tu chompa, dame tu saco, dame tu buzo. Es lo que tiene que decir ella. Ya, ser directa, porque el hombre es directo. Ya, y de igual manera, los hombres tenemos que entender cómo son las mujeres. Tenemos que entender también que las mujeres son un poco indirectas. Entonces tratemos de leer su lenguaje corporal. Ya, tratemos. Yo me acuerdo tenía una novia y ella era bastante recelosa. Entonces cuando yo le quería regalar algo, algún dulce, algún aperitivo, le decía, ¿qué quieres comer? ¿Quieres comer esto? Entonces yo le miraba a los ojos, porque ella siempre se delataba con los ojos. Y ya yo veía los ojos de ella, cómo los movía, y dije, quiere esto. ¿Quieres esto? Le decía yo. ¿Y cómo te das cuenta? Me decía ella. Le digo, tus miradas, digo, siempre te delata. Le entendía. Entonces yo también a veces no le entendía, le decía, oye, dime cómo son, dime las cosas como son, no me vengas ahí de que acuérdate, o dime, tú sabes que paso a full, a veces no tengo ni para mí tiempo, dime. Entonces yo creo que hablando se entienden las cosas. Entonces, tanto hombres como mujeres, debería de la pareja de sentarse algún día y decir, oye, ¿qué te gusta y qué no te gusta de mí? Entonces, mira, tú eres así, eres increíble, eres asado y cocinado, pero mira, tienes esto de malo, eres así, eso no me gusta mucho de ti. ¿Sabes, mi amor? Yo soy así, pero voy a tratar de cambiarlo poco a poco. No va a desaparecer del todo tampoco, pero vamos a minimizar eso. Y si algún día pues cometo ese error, perdóname, te lo pido de anticipado y listo. ¿Qué ustedes creen que la otra persona va a ser irracional y va a decir, no, yo quiero que dejes eso ya? No. Y de igual manera pues decirle a esta persona también sus defectos y sus virtudes. Es lo que se debería de hacer, así que eso es todo, ¿ya? Hay personas que son más cariñosas, otras que son más frías. Hay que conocerse, hermanos. Hay que conocerse, pero si uno nunca habla, también hablamos de, ¿se acuerdan de la sexualidad? Se tiene que hablar de esas cosas, ¿ya? Pero hay personas que, bueno, ya hablamos de todos esos temas, en fin. Los padres no sean muy exigentes con los hijos en el sentido de su lucha contra el pecado, porque, como dice ese dicho, ¿no? El león se olvidó que era cachorro. Entonces, no nos olvidemos cuando éramos jóvenes, cuando eran adolescentes, no se olviden, tampoco sean tampoco tan permisivos, por favor. Sean un poquito estrictos, pero tampoco sean, no se conviertan tampoco en Hitler ni en Nerón. O sea, todo con equilibrio, ¿ya? A los siervos, a los esclavos, trabajen ante Dios, trabajen para Dios, ya hablamos de eso. Hagan lo que hagan, háganlo de corazón como si fuera para Dios. Dios les dará su recompensa, pero el que obre mal también recibirá mal, también recibirá su castigo. A los patrones traten a sus empleados o a sus esclavos en esa época como Dios como quieren que los trate Dios. Les dice eso. Fin de la historia. Con eso en eso se resume todo el trato de los patrones con sus empleados. Trátenlos así como les gustaría que Dios los trate a ustedes. Nada más. Y bueno, vamos al capítulo 4, terminar. Bueno, Pablo les da unas instrucciones finales y les dice, sean constantes en la oración, sin descanso, nunca dejen de orar. El mismo consejo para nosotros hoy, siempre estemos ahí, dale. Una cosita, Diosito ayúdame, Diosito evítame esto, aquello y lo otro, ¿ya? Seamos como los católicos. Los católicos cuando están en una situación complicada, ellos se persinan. Nosotros no nos vamos a persinar, pero oremos, ¿ya? Y oren también por nosotros para que Dios nos abra las puertas y así se pueda predicar este evangelio en todo el mundo. Y lo anuncie con claridad como debe de ser anunciado también. Oren por nosotros, porque dice Pablo, al fin y al cabo no somos tampoco perfectos. Pórtense sabiamente como con los no cristianos, con la gente del mundo, pórtense sabiamente. Y aprovechen cada oportunidad con ellos para evangelizarlos, pero con sabiduría. No vayan a ser tampoco muy radicales, dice. No vayan a ser como son muchas personas hoy en la actualidad que cogen un megáfono y se ponen a decir el Papa es el anticristo. Entonces creen que van a convertir a alguien así. No, lo que van a hacer es alejar a las personas. Así que seamos sabios en la obra de evangelizar, por favor. Me perdí, ¿dónde me quedé? Ya. Que sus conversaciones sean agradables, dignas de un cristiano. Hablen de cosas que valgan la pena. Y es triste que a veces uno se reúne en una iglesia o en lo que sea y lo último que se habla es de Cristo. Bueno,
Tíquico les hablará de mí, con el cual envío esta carta. Pues lo envié para eso y para que sepa de su estado. También lo envié junto con Onésimo. Bueno, no sé cómo se pronuncia, lo siento. Bueno, y ahí termina. Habla de que va a enviar a dos. Y bueno, Pablo, vemos algo muy bonito de él, que siempre enviaba a sus mensajeros acompañados. Por si acaso cualquier tentación. Y bueno, aquí manda saludos. Personas que se conocen, personas que no se conocen, ya saben. Bueno, aquí también incluso manda saludos de parte de Lucas, que estaba con Pablo, en el versículo 14, en el versículo 16, dice textualmente así: y cuando esta epístola haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de Laodicenses, y que la epístola de la Odisea la leéis también vosotros. Parece ser que Pablo envió una epístola a la Odisea que se perdió en la historia, y quién sabe cuántos escritos más se perdieron en la historia de Pablo. Pero gracias a Dios tenemos lo necesario para nuestra salvación. Eso sí se la aseguro. Entonces, ¿qué es esta epístola? No se sabe. Sea como sea, se perdió en la historia y no sabemos qué decía. Y bueno, Pablo dice, compartan mi epístola. Y bueno, antiguamente se cogía, se hacía una copia y se llevaba a esa iglesia y ya sabe. Y así ellos se quedaban con lo original en este caso, y los otros se quedaban con esa copia. Y más que seguro ellos también cogían y mandaban esa carta a otra iglesia y así. Y de sí también Arquipo, posiblemente era hijo de Filemón, no se sabe, en fin. Bueno, versículo 17 y 18 dice: y decid a Arquipo, mira que complace el ministerio que recibiste en el Señor. Las salutaciones de mi mano de Pablo, acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Acordaos de mis prisiones. Aquí Pablo hace una referencia cariñosa de que por favor, si pueden colaborar en algo, que lo hagan. Pues el hombre ya no podía trabajar. Es lo que les dice prácticamente. Y que la gracia de Dios sea con todos ellos. Amén. Y termina ahí Colosenses. Vamos a leer 2 citas para terminar el libro. La primera es del capítulo 3 y dice: el alma que ama a Dios se eleva por encima de la neblina de la duda. Obtiene un conocimiento experimental, brillante, amplio, profundo, viviente, y se vuelve humilde y semejante a Cristo. El que confía su alma a Dios está oculto con Cristo en Dios, podrá sufrir la prueba de la indiferencia, de los ultrajes y el desprecio, porque su Salvador sufrió todo eso. No llegará a estar malhumorado y desanimado cuando lo opriman las dificultades, porque Jesús no fracasó ni llegó a desanimarse. O sea, el verdadero cristiano no es como un volcán, que a la mínima ya está explotando. Tranquilo, muchacho, suave, doma. Si hoy no soportas esto, ¿cómo será en el tiempo del fin? Cada verdadero cristiano será fuerte, no con la fortaleza ni los méritos de sus buenas obras, sino con la justicia de Cristo, que le es imputada por medio de la fe. Es algo grande ser humilde y manso de corazón, ser puro e incontaminado, como lo fue el príncipe del cielo cuando anduvo entre los hombres. Amén. Seamos buenos cristianos. Todos tenemos caracteres difíciles. Y verá, los latinos, voy a generalizar a todos, los latinos somos personas muy expresivas en el carácter. Si somos alegres, somos súper alegres. Si somos bravos, también somos súper bravos. Entonces, y no voy a mencionar aquí nacionalidades, porque si no me voy a ganar unos cuantos enemigos. Yo conozco ciertas nacionalidades que son personas muy chéveres, muy bacán, pero también como decimos en mi país, de cabreados son cabreados. Entonces, son cosas que lastimosamente nos ha heredado nuestra cultura, pero que podemos cambiar, porque no son cosas buenas. Así que seamos mansos. Y saben, miren, la palabra mansa o manso se aplica muy bien a los animalitos. A veces cuando uno dice, a uno le preguntan, a mí, como siempre ando con mi perro, en este momento justamente está a mi lado, me preguntan, ¿y el perro no muerde? Yo les digo, no, sí es mansito, les digo yo. Entonces la gente ya se tranquiliza, saben que el perro no mata una mosca. Ya, entonces que nosotros también digan lo mismo, ese hermano muerde, no, es mansito, ¿ya? Ojalá que se diga lo mismo de nosotros. ¿Y qué tal? Ese hermano tiene un carácter. Cuidado, cuidado. Que no se diga eso de nosotros, por favor, que sigan que somos mansitos. Y la última cita nos dice:
Cuando salisteis de la tumba líquida después de vuestro bautismo, profesasteis estar muertos y declarasteis que vuestra vida había cambiado. Estaba oculta con Cristo en Dios. Afirmasteis que estabais muertos al pecado y limpios de vuestros malos rasgos hereditarios y cultivados. Al participar del rito del bautismo, prometisteis delante de Dios permanecer muertos al pecado. Vuestra boca debía permanecer como una boca santificada y vuestra lengua como una lengua convertida. Hablaríais de la bondad de Dios y alabaríais su santo nombre. Por lo tanto, habíais de ser una gran ayuda y bendición para la iglesia. Ahora yo hago una pregunta. ¿Hemos roto ese pacto? Quizás sí, hermanos. Más que seguro que sí, pero mientras estemos vivos y estemos respirando y tengamos aire en los pulmones, estamos a tiempo y tenemos oportunidad. Y bueno, mis queridos hermanos, este ha sido el video del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Disculparán cualquier torpeza. Y bueno, una vez más en pantalla tienen toda mi información de contacto para las personas que me quieran agregar al WhatsApp, recibir los enlaces del año bíblico, los audios del año bíblico, preguntas, sugerencias, correcciones, cualquier cosita, háganme llegar por ahí. De igual manera, tienen unas diferentes maneras en las que me pueden apoyar. Muchas gracias a las personas que pueden. De igual manera, les pido como Pablo sus oraciones. Nunca se olviden de orar por este servidor que tiene sus luchas diarias. Y bueno, también en la descripción de este video les dejo un enlace para PayPal, para las personas que me puedan colaborar por ese medio. Muchas gracias. Y bueno, mis queridos hermanos, no les canso más. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros, nos ayude a seguir adelante. Y nos vemos el día de mañana con un nuevo video.